La investigación se basa en la evolución histórica de la profesión contable en Colombia desde los 1990 hasta ahora. Trabajo presentado por Francisco Buitrago Perilla para el área de proyecto de investigación 8, modalidad pensamiento. En esta ocasión nos surge la pregunta de cómo ha evolucionado la profesión contable desde 1990 hasta hoy en Colombia, ya que antes de los 1990 se ha escrito acerca de cómo ha evolucionado la profesión contable, pero a ciencia cierta desde 1990 hasta hoy en Colombia es posible que se hayan escrito muchos textos, pero ninguno que se acerque del todo a la realidad. Nuestro objetivo general es analizar los cambios que ha tenido la profesión contable desde los 90 hasta hoy en Colombia. Como objetivos específicos tenemos analizar los diferentes antecedentes de la profesión contable en Colombia y sus aportes al mundo actual, ya que es posible que para estudiar cualquier aspecto siempre se debe mirar de dónde partió y los aspectos que tuvieron que ver para dar inicio a cualquier profesión. Un segundo objetivo específico tenemos determinar los conceptos de profesión, educación y sistema educativo, como de los cambios que ha presentado a través del tiempo, ya que son tres aspectos fundamentales que influyen de forma directa y le proporcionan un impacto bastante relevante a la profesión contable como tal en Colombia. Un tercer objetivo específico es describir los diferentes hechos económicos que contribuyeron al desarrollo de la profesión contable en Colombia. Y por último tenemos identificar las prácticas contables de la época precolombina y las diferentes etapas que aún prevalecen hoy día en Colombia, que un ejemplo de ellos es el trueque y a la vez los tributos, que hoy se reconocen como los impuestos. Nuestro marco teórico está definido en dos aspectos. En cuanto a unos conceptos que nos ayudan en el desarrollo de la investigación y tienen relación directa con el tema como tal, y a la vez los antecedentes de la profesión contable en Colombia antes de los 1990, que los cuales estuvo dado por etapas, como fue la etapa precolombina, la etapa de la conquista, la etapa de la colonia, la etapa de la república, donde la etapa precolombina fue aquella donde predominaban los indígenas, que dentro de uno de ellos eran los chibchas, los aztecas, los incas, que prevalecían en aquella época. Después, en la etapa de la conquista tenemos que es cuando Cristóbal Colón llegó a América y conquistó. En la etapa de la colonia ya es más que todo como la mezcla de los españoles y la influencia de los españoles en la cultura indígena. Y ya por último, en la etapa de la república ya es la organización de ciertos aspectos contables y el surgimiento de algunas profesiones y de algunas escuelas donde empezaron a formar los profesionales contables como tal. En cuanto a los conceptos, tenemos que es la profesión, que en este caso nos vamos a centrar en el contador público como tal. El otro aspecto importante es la educación, que es donde se muestra diversos conocimientos, donde se aprenden diversos conocimientos y se comparten con otros. Que para ello el Ministerio de Educación Nacional estableció el sistema educativo colombiano, que lo dividió como por etapas. Está la etapa de preescolar, que es donde van los niños de 0 a 5 años, y el de básica, que está lo que es la primaria y la secundaria, y
la universitaria, ya que de la básica a la universitaria es el proceso donde se define lo que realmente se quiere ser en la vida y lo que se quiere estudiar o la profesión que se quiere seguir. Es por ello que es importante, ya que para formar profesionales contables y para el desarrollo de la profesión contable como tal, la educación es muy importante y la forma de el desarrollo académico como tal, la forma en que en que se preparan los profesionales es muy importante para la profesión. Dentro del marco referencial tenemos un marco geográfico, un marco legal y un marco histórico. El marco geográfico es básicamente porque nos vamos a delimitar en lo que es Colombia. El marco legal es las diferentes leyes que han surgido a través del tiempo. Un ejemplo de ellos es el decreto 2649 de 1993, la ley 43 de 90, el código de ética de la IFAC, y hoy con la globalización surgen nuevas que, como es la ley de convergencia, y e incluso hay algunas que están en proyecto, como es el proyecto de ley del 77. El marco histórico se da básicamente porque vamos a estudiar los hechos históricos de la profesión contable, que en este caso va desde el 1990 hasta hoy. Pero al igual dentro de ese marco histórico también se va a estudiar aquello el antes de 1990, desde la época precolombina. En el diseño metodológico básicamente nos enfocamos a la metodología que se va a utilizar para desarrollar nuestra investigación. Nuestra investigación tiene hechos económicos, sociales, culturales que han influido en el desarrollo de la profesión contable. Son características, cualidades. Para ello hemos utilizado la metodología cualitativa interpretativa, ya que esas cualidades, esos hechos económicos, lo que se busca es interpretarlas de tal forma que evaluar los cambios que se han presentado y aquellos aspectos que aún prevalecen sin que nosotros nos demos cuenta, aunque han presentado algunos cambios, pero aún así prevalecen. Es por ello que se necesita de una interpretación para saber exactamente cómo nos afecta o cómo nos puede afectar en un futuro esos aspectos. Para ello usamos la técnica de análisis documental, donde recopilamos aquella información que se ha escrito, tanto para los antecedentes de la profesión contable, es decir, antes de 1990, los conceptos como lo mencionábamos anteriormente, como lo es la profesión, la educación y el sistema educativo, y aquellos aspectos que más relevantes desde 1990 hasta hoy. Y así por último, pero no menos importante, pues mencionamos algunos autores bibliográficos que con sus ideas, sus hipótesis nos han ayudado en el desarrollo de nuestra investigación. Incluso no se mencionan algunos, pero que de cierta forma también han aportado a la investigación como tal. Al igual, también se menciona unas leyes que fueron creadas con el tiempo para normalizar o para regular la profesión contable como tal, o incluso para llevar un control de la profesión. Muchas gracias.